alegre, Dios me le bendiga, amados. Pueden tomar sus asientos y me guarde. Nos gozamos, pues. Veme ahí la silla que no. Gracias por esta gente que se la bota, Sí, se la señor, come. sí, señor. Espíritu Santo. Entonces esa cosa hace una revolución dentro de uno y usted sabe, pasa algo. ¡Aleluya! Pastor de la congregación El Salvador, quien por gracia de Dios pastoreamos, la pastora Johnny y el pastor Ruiz, en nombre del Señor y la familia pastoral y todo el equipo de trabajo, a Dios gracias por ser el lugar que se escogió como anfitrión para, oigo decir, primer congreso de intercesión De la zona 1. de la zona 1. Si es el primero, lo que quiere decir que apenas estamos comenzando. O sea, si esto es el inicio, ¿cómo será lo que viene? ¿Cómo será lo que viene? Lo que quiere decir que debemos prepararnos para lo que viene. Así que bendiciones pues al cuerpo directivo de la zona 1 que está en este lugar. Me toca este protocolo pues como anfitrión y ponente pues antes de entrar en batalla, darle la bienvenida a este lugar oficialmente. Siéntase en su casa, directivo de la zona 1 y los directivos zonales concernientes a Ministerio de Intercesión. Todas y todos. No debería ser yo uno de los ponentes porque soy anfitrión, ¿verdad? Cuando uno es anfitrión no debería ser ponente. Es un privilegio. Pero el esposo de la directora. Ah, bueno. Eso está bueno. Justamente la directora y me metió en este paquete. Pero debería estar más bien atendiéndolo a ustedes. Acá que de hecho, bueno, a través de ella el equipo de trabajo lo está haciendo, ¿no? Pero contento, no es una queja tampoco. Aclarando. Pero contento en servirle desde acá también y ministrar una palabra. Debo entender porque aquí hay iglesias o congregaciones representadas por algún grupo, equipo o ministerio de intercesión dentro de localidad de la iglesia. Entonces, para usted y para mí pues es este congreso. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola que San Pablo le escribe a los Efesios en el nombre del Señor, capítulo 4. Me toca seguidamente, según el orden, parados en la brecha o convocados a la batalla por la unidad de la iglesia. Importante. Dice así, capítulo 4, versículo 3. Dice así en el nombre del Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. O sea que no se escapa aquí. Nadie, nada.
sobre todo que dice que es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. O sea que en este lugar no debe haber gente extraña. Gloria a Dios. Según el vínculo de la unidad. Y cuando digo extraña me refiero no desde el punto de vista que sea extraño porque no es del pueblo, es decir, no es del aspecto del vínculo como iglesia, sino gente extraña en el sentido de no conocernos, porque aunque no nos conozcamos, es el mismo cuerpo. ¿Dónde está el hermano técnico? Bueno, te agradezco un favorcito, mi hermano. ¿Está? Convocados para la batalla. Convocados, es la cosa. Convocados para la batalla. Estamos hablando de un espíritu congresista, de un ambiente de congreso. Estamos hablando. Y si somos convocados bajo un ambiente de congreso, desde mi perspectiva, pues los congresos son, vamos a verle como un ambiente convención, o vamos a verlo como un ambiente de concilio, y usted puede trasladarse en la mente al concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos. Así. Cuando usted lee el capítulo 15 del libro de los Hechos, ahí hubo una convocación. San Pablo y los adversos pues tomaron una decisión en vista que no pudieron solucionar su problema de interpretación que tenían, y como solución buscaron la cabeza, congregacionalmente hablando, y se fueron a Jerusalén. En Jerusalén hubo el famoso concilio que quedó como precedente en la historia de nuestra iglesia, a los efectos de los siguientes concilios que han existido para determinar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un congreso, en el ambiente de un congreso, en el perfil de un congreso, se supone que la idea, además de ser ministrado, de oír la palabra, desde mi punto de vista, también debe generar cambios. Tiene que haber, donde exista que debe haber, generar cambio, yo debo de tomar decisiones. Cuando yo estuve con un equipo, con nuestro equipo en la iglesia que estábamos iniciando, nosotros fuimos invitados a un congreso de crecimiento en Bogotá, Colombia. Y yo lo primero que hice fue agarrar el equipo y nos fuimos para este congreso de crecimiento. En ese congreso recibimos pues directrices a los efectos de lo que es Iglesia de Crecimiento, lo que es una visión, lo que es una manera de trabajar. Y yo me vine, como se dice, hablando en este término figurado, yo me vine como las mujeres embarazadas, pero yo me vine embarazado. Y como el embarazado
no existe en el hombre, pues yo uso ese término. Y existe embarazada. Yo me vine embarazada juntamente con el equipo y generé unos cambios en la iglesia. Cambios que hasta hoy me han sido de buenos resultados en la iglesia, en la congregación, en el crecimiento, en la metodología, los cambios que vemos y todo lo que estamos, e incluso lo estructural, fue producto de una inversión que hicimos a un congreso. Y digo, los congresos deben ser para generar cambios, como las convenciones deben ser para generar cambios, sin ningún problema donde tenga que haberlo. Entonces, si este congreso, en el ambiente de congreso, yo quiero exponer la palabra con el fin de que genere cambios dentro de la estructura organizativa de trabajo. No me recuerdo, hay un predicador que lo oí diciendo: si tú quieres ver cosas diferentes, tienes que fomentar y propiciar cosas diferentes, porque lo mismo te va a producir lo mismo. Entonces yo voy a hablar de la unidad de la iglesia en tres posiciones, en tres aspectos. Unas dos las voy a pasar y voy a enfocarme en la tercera. Cuando digo que voy a pasar es que simplemente no me voy a detener. Pero la unidad es un principio de Dios. La unidad es un principio de Dios, e incluso intrínsecamente dentro del ser humano. Ni siquiera desde el punto de vista como iglesia. Es un principio de Dios, y voy a exagerar. Es un principio de Dios que quien lo pone en práctica le da resultado. Así lo usa el diablo. Voy a exagerar. Es un principio intrínseco de Dios en el ser humano, que quien lo ponga en práctica le da resultado. Así lo usa Satanás. Y le voy a tomar un ejemplo. En el término figurativo, Jesús habla de una casa donde existió, que en esa casa moraba alguien, pero ese alguien lo toma como el cuerpo de uno, donde moró el Espíritu Santo. Pero luego esta persona, pues parafaseando más rápido, desaloja la existencia de Dios en él y dice que lo que salió de él regresa buscando cómo entrar nuevamente. ¿Y qué dice? Dice que encuentra la casa vacía, limpia, adornada, decorada. Y dice: espera un momentico, y va y toma 7 demonios más y regresa con ellos y se posesiona, y entonces termina diciendo la expresión: y el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque no es una hora, ahora no es uno, ahora son 7. Cuando nosotros vamos a Génesis, en la construcción de la Torre de Babel,
usted encuentra ahí un principio de unidad. Y estaban tan decididos ellos a construir esa torre que llegara al cielo. Mire la visión de ellos. Que llegara al cielo. O sea, esa era su visión. Esa era su meta. Y dice que todos estaban decididos unánimemente a construir esa torre. De tal manera que si Dios no desiste en ellos, el camino al cielo fuera la torre de Babel. Estoy en un lenguaje exagerado, en la visión de lo que ellos querían. Pero lo que ellos estaban haciendo era un principio de unidad. Por eso le estoy diciendo que es un principio de Dios, que quien lo use le da fruto. Las bandas se organizan para cometer sus fechorías en la calle y lo hacen con principio de unidad. Y cuando esto lo hablamos en el seno de la familia de la fe, parece ser que el diablo como que le saca más provecho en el principio de unidad que nosotros mismos como iglesia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros mantener un principio de unidad? Pero qué fácil lo trabaja Satanás. Y a nosotros cómo nos cuesta. Entonces vamos a ver la unidad. Número uno, desde el punto de vista, la unidad de la iglesia en su naturaleza. En su naturaleza. Este es el número uno. ¿Por qué en su naturaleza? San Pablo metafóricamente lo cataloga así, según Romanos capítulo 12. San Pablo, por escoger una lectura. En el capítulo 12, versículo 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos a los otros. O sea, la unidad metafóricamente desde el punto de vista de la naturaleza como iglesia es un cuerpo. Y la figura que usa aquí San Pablo como cuerpo es el mismo cuerpo humano, nuestro cuerpo. Y cuando hablo desde el punto de vista de la naturaleza de la iglesia, un cuerpo tiene vida. Entonces, la iglesia en su naturaleza es un cuerpo vivo. Y como vivo, crece tan natural como un cuerpo. Mire, no haga usted más nada. Igualito, hay adeptos porque es un cuerpo. Y como cuerpo tiene vida. Y como vida va a producir. ¿Cómo usted detiene el crecimiento de un cuerpo? El cuerpo, el niño nació y usted ni se da cuenta, pero va creciendo en su propia naturaleza. Así es la iglesia. Por eso es un cuerpo. Ahora, como cuerpo, el cuerpo tiene muchos miembros. Pero ¿cómo puede estar un miembro del cuerpo separado del cuerpo? Por eso Jesús le dijo a su discípulo en el capítulo 15, en esa metáfora que usa ahí con respecto a
a los pámpanos. Él les dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Entonces no puede estar un miembro separado del cuerpo. Entonces en su naturaleza nos enseña que por sí sola, la iglesia, sencillo, algo tan sencillo en su comparación como el cuerpo humano, pues ella crece, tiene vida en sí. Donde ese cuerpo, la misma Biblia estipula que Cristo es la cabeza. Diga conmigo, cabeza. ¿Dónde está la cabeza? ¿Arriba o abajo? Arriba. Obvio, es obvio. Está arriba. Entonces Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Imagínese usted un cuerpo sin cabeza. Imagine que usted le quite la cabeza. A usted, a mí no, a usted. Le quite la cabeza y usted sigue caminando. Un cuerpo sin cabeza. ¿Y qué va a hacer ese cuerpo sin cabeza? No hace nada, porque no tiene cabeza. Entonces la misma naturaleza nos enseña la importancia de lo que es la cabeza. Seguimos hablando. Eso según, voy a omitir los textos, hermanos, para ganar tiempo. El misterio de la iglesia, en esa unidad de todos los creyentes en el mundo entero, repito, el misterio de la iglesia que habla justamente es esa unidad que todos esos creyentes en el mundo entero profesan una fe salvífica. Esa es la naturaleza de la iglesia. Y voy a leer este texto, hermano, que está en Gálatas capítulo 3. Voy a leer este texto. Sí. Gálatas capítulo 3, dice San Pablo ahí algo que, hermano, que 3 versículo 27, versículo hablando justamente de esta realidad. El versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y entonces dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Me llama la atención porque esa unidad de la iglesia en su naturaleza, en el mundo entero, que son millones, en su naturaleza es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo que en el otro punto, pues nosotros mismos muchas veces propiciamos desvinculamos esa realidad de Dios para la iglesia. De tal manera que desde la Conchinchina, por decir algo, desde allá de la República del Congo, allá lo más último, lo más remoto, hay un creyente allá. Ese creyente es del cuerpo de Cristo, tal igual como lo soy yo. De tal manera que todos los concilios indistintamente
lo que profesa y sus dogmas es el cuerpo de Cristo. Esa es la unidad de la iglesia en su naturaleza. En la mente de Dios, oiga bien, en la unidad de la iglesia, en la mente de Dios, no hay asambleísta, no hay melquisedista, no hay esto, no hay que más, y todas aquellas denominaciones, confederaciones, concilios independientes, no hay nada de eso. Eso está en la mente de nosotros. Pero en la mente de Dios no existe. En la mente de Dios no existen fronteras. Eso en la mente de Dios que está, que cuando usted pasa la raya, ya para ella es Colombia. En la mente de nosotros, Colombia. Y eso es necesario también para la distribución geográfica, políticamente, de las naciones. Y también toda esta situación de nosotros, aquí, allá, y un puño aquí, otro puño allá, también eso es necesario. No estoy censurando eso, estoy hablando de la unidad que a veces nosotros la fracturamos por cuestiones, por costumbre, porque este aquí, porque este allá. Esa es la unidad en su naturaleza propia que habla Efesios en la primera lectura que estuve, solícitos en guardar el vínculo. ¿Cómo es posible que alguien diga, no, yo no me congrego ahí porque tú sabes? ¿Eso quién lo propicia? No, eso está en nosotros. Y ese justamente es el segundo paso, la segunda posición de unidad. Ya hablé de la unidad en el sentido de su propia naturaleza, en su naturaleza. Y indistintamente, cuando nosotros fuimos a Colombia, la dinámica era hospedar en familia. A nosotros nos hospedó una familia. Y esa familia nos hospedó a nosotros como que si nos conociera de años. Dejaron sus camas y nos las entregaron a nosotros. Para usted entregar eso a alguien tiene que ser un conocido suyo. Pero por la unidad de la iglesia, por ese vínculo de su propia naturaleza, es como que, no es como que es más que mi hermano. Es el vínculo perfecto de Dios y la unidad del Espíritu. Es tanto que de ese vínculo hay personas que se valen de eso y causan estragos en algún lugar que cierra la brecha de la manifestación del amor caritativo en las personas de los evangélicos, y le da cumplimiento a aquel texto que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Justamente por eso Dios nos guarde. Amén. Amén. Unidad. El segundo punto de esa unidad es la unidad dogmática de la iglesia. Si yo tengo que decir algo aquí, hermano, lo voy a decir con toda libertad en el respaldo de la Biblia. Amén. Dígalo. Mis autoridades que están acá. Si yo tengo que decir algo aquí, en la parte del dogmatismo entre nosotros como cuerpo, no en la iglesia Salvador ni asambleísta, de la iglesia. Yo no le estoy hablando a una determinada congregación, le estoy hablando a la iglesia como cuerpo de Cristo. Me estoy explicando eso, creo. Indistintamente de la congregación que usted vino, eso no lo hace usted diferente a mí, ni a mí me hace diferente a usted. Ese es el cuerpo de Cristo en su naturaleza. Donde está la problemática de nosotros es cuando hablamos de
de las partes doctrinales, del dogmatismo, del legalismo, y que a veces nos desvinculan de ese principio que habla San Pablo. Ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, sino que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y muchas veces la aplicación de los dogmas, de las doctrinas, sobre todo la parte dogmática en la iglesia, que es lo que tiene que ver con las leyes, con los reglamentos, con las normas, y todo este viaje de cosas dentro de las congregaciones, se quita, se pone esto, lo otro, como dice San Pablo a los colosenses, eso que dice, no brinque, no corran, no manejen, no saltes, no bebas, no tomen, no comas. Y ese problema que ese litigio que se presenta, porque tú usas esto, yo uso esto, es el parte del dogmatismo de las congregaciones. Y eso si trae discrepancia dentro de la iglesia. Yo creo que a estas alturas, ya en pleno siglo XXI, pronto Cristo viene por su iglesia. Yo creo que algo tenemos que hacer entre nosotros mismos. Pero tiene que haber una unidad, y esa es la que quiero reflejar en segundo lugar. La unidad dogmática de la iglesia. Vea, esto sí ha sido y seguirá siendo problemático hasta que Cristo venga. E instruido por San Pablo en sus cartas y personificadas a alguien en especial, en este caso Timoteo. Debes entender que en los postreros tiempos se lo dijo a título personal a Timoteo, porque era el legado paulino para Timoteo, porque él ya estaba para ser sacrificado. Y en esa carta de despedida, es la segunda carta, le vuelve a ratificar lo que en la primera carta le dice en el capítulo 4. ¿Sabe? Y entiende que el Espíritu dice que en los postreros tiempos, y en el capítulo 3 de la segunda carta le ratifica nuevamente en su acta de despedida que tenga cuidado. Y si eso lo dijo Pablo hace 2000 años, por decir una cantidad, imagínense qué diría Pablo en este tiempo. Dijera un narrador de noticias, saque usted sus propias conclusiones. Esto ha sido y será problema. Mire esta lectura que dice San Pablo a los Corintios, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Vea esto. Aquí está hablando de una congregación, no a la iglesia del Señor, a una congregación. Yo estoy tratando de hablarle a la iglesia del Señor, presentada en esta mañana o representada por ciertas congregaciones que están en este lugar. Capítulo 3, versículo 3, para alargarlo o para recontarlo, mejor dicho. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había? Celos, contiendas y disensiones. Y vean cuáles eran las disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo. Este era el grupo paulino. Y el otro, yo soy de Apolos, el grupo apolótico. Y yo, ¿no son ustedes carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aleluya. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero enfatiza, el que siembra y el que riega son una misma cosa. ¿Se me explico? Amén. Esa es, en todo caso, la realidad. Y eso lo conseguimos en los concilios, lo conseguimos en las federaciones, lo conseguimos en las confraternidades, lo conseguimos por todos lados. Esta situación que dogmáticamente cada quien defiende su parcela. Pero más que defender su parcela, porque eso se respeta, porque nadie entra en una propiedad privada, porque dice mosca, perro bravo. Eso se respeta. Pero eso no debe hacer la diferencia entre nosotros. Dios en la unidad no tiene en el cielo un apartamento para Asamblea de Dios, un apartamento para los berquisiles, un apartamento para esto, un apartamento para los libres, un apartamento para los independientes. Dios lo único que dice es que hay mucha morada para que donde yo esté, vosotros, todo mi cuerpo, estén conmigo, porque este es mi gozo. ¿Aló? ¿Alguien entendió? Pero no el costumbrismo, el dogmatismo, el reglamentismo, el legalismo y todo este viaje de cosas fractura el pensamiento genuino de Dios a través de los apóstoles. Porque tú puedes tener diferencias, pero ese es tu hermano. Gloria. Si esa congregación está allí por decir algún atuendo, usa velo, esa persona que usa velo es tu hermano. Pero tú que usas velo con asambleísta, que se pinta que entendía de cosas, ese también es tu hermano. Y la esperanza del uno del otro es una, no hay dos, hay una sola esperanza, Cristo Jesús. El dogmatismo religioso es que crea la discrepancia, pero no es el pensamiento de Dios. Y diríamos usted lo que siguen predicadores. Los que siguen predicadores le creen más al predicador que no lo ha visto, no lo conoce, que el pastor de la iglesia. ¡Aló! Ay, ayúdanos, Señor. Paso al tercer punto, para olvidar todo esto. Con ese tis le den hueso. Sí, porque eso es tela que cortar. El resumen se llama legalismo. Legalismo, que es legalismo es la exageración de la doctrina o la exageración del dogma o la exageración del reglamento, lo que los fariseos o Jesús le censuró a los fariseos como hiperliteralismo, que es la exageración de la letra con que ellos interpretaban la gracia. Por eso es que Jesús se arremetió contra ellos tanto que en Mateo agarró 2 capítulos especialmente para arremeterse contra la costumbre tradicionalismo de los fariseos. Estoy hablando de unidad y está en la Biblia. Y el tercer punto, mi hermano, porque es que ya me están atropellando y hay que someterse, o sea, hay que obedecer. Dios. Y el tercer punto, ya hablamos de la unidad de la iglesia en su propia naturaleza, crece como el cuerpo humano. No es cuestión de método, algo por el estilo. Los métodos lo que hacen es cooperar con el crecimiento de la iglesia que por naturaleza tiene.
pero si la iglesia no tiene ningún método igualito, pasa un loco por ahí, por la calle diciendo, ay, yo estoy destinado a la vida y esta iglesia, aquí como que son evangelios, se entra, nadie lo buscó, nadie lo avisó, y llegó ahí y se convirtió en evangelio. Eso lo hace Dios, eso ha pasado. Entonces, ese es el crecimiento de su propia naturaleza. Los métodos, el método no es el que da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios en la metodología que cada quien tiene. Si usted cree que es el método que da el crecimiento, hay otros ingredientes que van acompañando del método. Los métodos son buenísimos, pero los métodos no hacen milagros. Van acompañados de otros ingredientes. Y los otros ingredientes van a estar aquí en el tercer punto. Voy a hablar, en este caso, la unidad de la iglesia con propósito. ¿Qué dije? Yo quisiera que lo dijeran un poquito de música. La unidad de la iglesia con propósito. ¿Qué dije yo? La unidad de la iglesia con propósito. ¿Tú eres capaz de decírselo a tu hermano? La unidad de la iglesia con propósito. De esto que voy a hablar, lo que usted se quiera llevar al monte y llévese. De esto que voy a hablar. ¿Qué dice Madalumena? Jato, que lo antes no, esto sí. Esto sí. Con propósito. Si yo leo Primera de Corintios capítulo 11, 17 y 20. Vamos. Mire. Primera carta a los Corintios en su capítulo 11, versículo 17. Y estoy hablando de la unidad de la iglesia con propósito. Por lo menos este congreso tiene que tener un propósito. Va implícito, va plasmado. Nuestra vida debe ser una vida de propósito. Pero San Pablo, vea cómo le escribe acá a esta gente. Versículo 17 dice: pero al anunciarles esto que sigue, o sea, lo que va a hablar, porque esto es la continuación de una censura que él le dice a los corintios por lo que estaban haciendo, y no tanto por lo que estaban haciendo, sino cómo lo estaban haciendo. Entonces dice: pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, ¿qué era lo peor que estaban haciendo ellos? ¿Cuál era el propósito de esa reunión de ellos? Era celebrar la Santa Cena. Y la Santa Cena, en su propósito original, pues, y hasta el día de hoy, pues sigue siendo conmemorar un pasado con un presente, con la mirada puesta en el futuro, que Jesús dijo: no la comeré otra vez con vosotros hasta que el día que lo come y lo beba con ustedes nuevamente en el reino de mi Padre. Ese es el sueño de Jesús. Entonces ellos habían tergiversado el propósito de la Santa Cena. Y San Pablo describe: yo no les alabo, es decir, yo no los felicito, yo no los alabo por lo que están haciendo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Usted se imagina que el pastor se para aquí y diga: ese servicio no, esto fue para lo peor. Pues, ¿qué haría Pablo en este tiempo? No lo diga. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oiga bien, como iglesia, la palabra iglesia ahí no es desde el punto de vista como iglesia en su naturaleza. La palabra iglesia ahí como la iglesia local.
como iglesia, cuando ustedes reúnen allí, Corintios, como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. ¿Y por qué había divisiones? Porque habían hecho de la Santa Cena, de la costumbre del ágape que hacían, lo que hacían era divisiones dentro de ellos mismos, hacían club dentro de la iglesia, hablando socialmente. Esto lo sabe usted. Léase el contexto atrás. ¿Qué le quiero decir con esto? Que habían perdido el propósito. Y cuando se pierde el propósito de lo que yo emprendo, de lo que yo hago, cuando una iglesia pierde el propósito de su reunión, es como lo que dijo Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciese, no sirve más para nada. Cuando una iglesia pierde su propósito, pierde su norte. Cuando una congregación pierde su propósito, pierde su norte. Cuando nuestros servicios pierden el propósito de ser de ese servicio y la razón de ser, es como la sal cuando pierde su sabor. Permita que Dios nos ayude a no perder nuestro sabor. Amén. Sino que nuestro sabor permanezca, incluyendo las palabras, como dijo San Pablo: vuestras palabras sean sazonadas, enriquecidas con sal. Amén. Entonces repito, el propósito, la unidad de la iglesia con propósito, la unidad de todas las congregaciones representadas aquí debe tener un propósito, y usted vino por un propósito, y el propósito de esto es también, aleluya, que el próximo congreso habrá que aumentar de espacio. Si el espacio no se aumenta, a caracoles. Agárreme confesado. La oración de intercesión, oiga bien, la oración de intercesión la hemos minimizado y convertido en un ministerio dentro de la iglesia y no el ministerio de la iglesia. Lo voy a repetir. Suena como interesante, no sé usted. Pero dice, la oración de intercesión la hemos minimizado y convertido en un ministerio dentro de la iglesia y no el ministerio de la iglesia. Y por eso usted ve que los ministerios de intercesión en las congregaciones son unos comités, y lo llaman comité de oración o lo llaman cadena de oración. Y como lo llamas comité, lo llamas cadena de oración, lo llamas círculo de oración, pues como tal siempre va a haber en la iglesia un comité, un círculo de oración, siempre. Y cuando habla del ministerio, es lo que va a haber. Es como el ministerio evangelístico de las iglesias. El ministerio evangelístico de las iglesias, de las congregaciones, lo que existe es un comité de oración, en muchos lugares, un comité evangelístico. Y sobre ese comité evangelístico reposa la responsabilidad del ministerio que Dios le entregó a la iglesia. Es como el ministerio de la reconciliación que habla San Pablo a los mismos Corintios, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Pero dice: de modo que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice a nosotros, la palabra nosotros no es desde el punto de vista paulino, a la iglesia. La gran comisión nos va a encomendar a un comité. Entonces, minimizamos. Nosotros hicimos un cambio en la iglesia de Salvador. Y la iglesia de Salvador que está aquí presente sabe lo que yo estoy diciendo. Hicimos un cambio. Aquí en la iglesia de Salvador, Turmero, acá en este lugar,
Hermano, quien no esté en el ministerio evangelístico de la iglesia no tiene opción a ningún cargo en la iglesia. ¿Usted quiere tocar batería? Tiene que estar en una iglesia ganando almas, predicando el evangelio. ¿Quiere tocar? ¿Quiere todo? Aquí todo. Si usted no está en la plataforma productiva de la iglesia, que es el ministerio evangelístico, usted no tiene opción acá. No se vista que no va. Eso es un cambio. El ministerio coreográfico que nosotros tenemos en la iglesia, si usted no está en una célula predicando, respaldando, haciendo, sirviendo, usted no danza en la iglesia. Eso es un cambio, no es imposición. No es imposición, es formación, que es diferente. Y lo digo con claridad porque la iglesia está formada para eso. Cuando nosotros mismos hagamos los cambios, pues veremos los cambios también dentro de la congregación. Porque esos cambios con propósito, vida con propósito, congregación con propósito, células con propósito, sectores con propósito. Entonces la intercesión también, toda la iglesia acá estamos formando porque hubo un cambio este año. Aquí me ministró Dios en los primeros días de ayuno este año, las primicias de mí para Dios acá en este altar. Y me dijo, tienes que producir cambios en la oración. Y el ministerio de intercesión ha dejado de ser un grupo de intercesión para que sea la iglesia de Salvador como intercesión. La iglesia con propósito. Permítanme 2 minutos, mi hermano José, para terminar acá. El propósito identifica y determina un final con resultado. El propósito identifica y determina un final con resultado. Por ejemplo, la iglesia del Nuevo Testamento nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero nace como un resultado a una reunión de propósito que había en el aposento alto. Y el propósito era en obediencia a mi Señor, que les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Y justamente ese día sucedió lo que Dios le había dicho, pero le sucedió a aquellos que permanecieron unánimes juntos, y de repente, dice la Biblia, vino un viento recio que sopló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, pero fue en un momento de propósito. Cuando la iglesia fue perseguida en el capítulo 5 del libro de los Hechos, producto de un milagro que hubo en el capítulo 3, donde Dios levantó a aquel cojo, donde iban todos los días a las 3 al templo. ¿Iban a qué? Iban a orar. ¿A qué iban? A orar. Y de Pedro con Juan subían a la hora novena al templo. ¿A qué? A orar. A orar. Pero eso era algo que lo hacían siempre, y dentro de ese momento pasó el milagro. Y eso provocó una persecución. Y en esa persecución me encanta acá lo que dicen los apóstoles después de esa persecución. Vean cómo se repite esto. Alabando Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dice capítulo 4, resumiéndolo, en el versículo 23 comienzan ellos a orar, oración de propósito, y en el 29 dice, y ahora Señor,
Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban con denuedo, es decir, hablaban con envergadura la palabra de Dios. Producto de una oración. La oración es un misterio. Usted simplemente ora y Dios se encarga de hacer. Pero ahora, si la oración es el trabajo en secreto para que Dios recompense en público. Esa es la oración. Iglesia que ora, iglesia que crece. Pero crece acompañado de esas dos alas como las alas del águila. Una águila con una sola ala al suelo, pero con las dos alas se remonta por encima de las tormentas. Así es la oración. Es lo que dijo Pedro, y nosotros proseguimos en la predicación de la palabra y en la oración. Así que acá, muy aparte, resumiendo los puntos, el resto que está aquí se lo debo. ¡Santo! ¡Dale! Pero amados hermanos, lo que transformó la ciudad de Cali en Colombia en la década de los 80, cuando estaba tomada por los carteles de la droga, fue un pastor llamado Jesús Julio, que por cierto pagó caro con su vida lo que él inventó. Y lo que él inventó fue que unió al pueblo en oración por lo que estaba pasando. Eso no fue la noche a la mañana, pero eso sucedió. Y lo que exterminó el cartel de las drogas años después en Cali, República de Colombia, fue una iglesia que se reunió en oración pidiendo el auxilio de Dios para que hiciese algo por Colombia y por Cali. Llenaban los estadios, un avivamiento. Ahí comenzó parte del avivamiento en Colombia, producto de alguien que se sembró, ese pastor, en unidad, en oración. Aleluya. Pero cuánto cuesta llamar a la unidad en oración en nuestro concilio, en nuestras confederaciones, en nuestras iglesias, en nuestras convenciones. Cuánto cuesta llamar a la oración, sabiendo que la oración produce cambio. La oración produce la voluntad de Dios del cielo en la tierra. La oración trae lo sobrenatural a lo natural. Es la oración que la iglesia primitiva dio el crecimiento que se mantuvo en toda la era apostólica. Levante su mano donde está. Aleluya. Lo que usted pudo copiar de esta ponencia, lléveselo, que estoy seguro que le va a ser de utilidad. Oiga, como que si se llamara la Biblia, lo que usted tomó de aquí y se lo lleva, le va a servir de utilidad. Para muestra un botón, lo que yo me traje de aquel congreso, hoy en día testifico, años después, que me ha sido de utilidad. Y los cambios que he hecho, lo he hecho para los efectos, aleluya, del enriquecimiento de la obra de Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde. Dios te bendigo, Dios eterno en esta tarde. Señor, unidos en esta oración, en este clamor por este congreso, Señor, parados en la brecha, oh Dios, por la unidad de tu cuerpo. Dios, no hay judío ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni escita, sino que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Aquí no hay nombre de iglesia, aquí no hay concilio, aquí no hay federaciones, aquí no hay confederaciones, aquí está tu iglesia representada por los que estamos en este lugar. ¡Oh, Señor!
Santo, Señor.